tenido una canción en mi cabeza toda la semana y es una canción que cantamos aquí y es enfrentar mis gigantes con confianza. Y he estado viendo la necesidad que en esta temporada tenemos para poder enfrentar todos los retos con una confianza bíblica. Leí un libro hace años y era por Ken Summerall y esto me hace mirar que hay una diferencia entre arrogancia y confianza. La arrogancia es algo que no debemos tener, pero una cosa bíblica es algo poderoso, es esencial. Yo he estado mirando algunas de las voces de la gente que está hablando de cerca de este virus de corona y lo que Dios está diciendo. Y uno puede ver lo que las personas están hablando, quién carga esa autoridad. No es algo de mentiras, sino que cuando es la voz del Señor es algo que nosotros tenemos que llevar esa confianza bíblica. Eso hace la diferencia entre la victoria y la derrota. Ninguno de nosotros queremos pasar por momentos difíciles o batallas difíciles, pero algunos de los obstáculos más grandes pueden ser ese lugar donde nosotros aprendemos a reinar en la autoridad establecida en Cristo. Nuestro obstáculo puede ser nuestro lugar donde nosotros ganamos, donde reinamos mientras ponemos nuestra confianza en Él. En Hebreos 10:35 dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón. Isaías 30:15 dice, porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. La confianza aparece 30 veces en la Biblia, 18 en el Antiguo y el resto en el Nuevo Testamento. Y esto significa seguridad interna, valentía, audacia, un coraje alegre, garantía. La confianza es saber quién es el Señor y cuáles son sus planes. Hay un conteo en Hechos de los 7 hijos de Esquiva y estaban mirando a Pablo y Pablo estaba haciendo milagros por el poder de Jesucristo y él estaba echando fuera demonios. Entonces los hijos le dijeron, eso suena como bien, yo quiero hacer eso también. Entonces comenzaron a mirar cómo lo hacía Pablo y decían, en el nombre de Jesús, en quien predica Pablo. Y los demonios le dijeron a ellos, conocemos a Jesús y conocemos a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Y eso debería ser algo muy difícil. Y en la Biblia dice que el hombre cogió y los golpeó fuertemente. Ellos tenían como una fórmula y sabían qué palabras tenían que decir, lo que pensaban que era correcto, pero no tenían una relación con Jesús. Entonces no es suficiente saber qué decir, sino no poner la oración o tratar de decir esas cosas correctas, sino que tenemos que conocerle a Él personalmente. Entonces a veces hay un momento donde tenemos que saber con exactitud quién servimos, cuáles son sus planes para nosotros. Tenemos que tener una relación directa, una relación fuerte con nuestro Señor Jesucristo. En nuestro matrimonio, cuando recién estamos casados, no teníamos dinero, estábamos muy pobres, fue un tiempo incierto, precario financieramente, pero una de las formas mejores para nosotros fue crecer y orar y buscar del Señor. Y Él proveía por nosotros y lo vimos cuando no teníamos nada. Y crecimos en el amor para el Señor y nuestra confianza en Él. Y mientras los niños crecieron, ellos estaban mirando algunos de esos videos cuando estaban pequeñitos. Y recuerdo que uno me miró con esa forma, cara en shock y decía, ¿nosotros éramos pobres? Y yo le dije, sí, éramos muy pobres, pero ustedes ni lo sabían, no tenían ni siquiera un indicio de eso, porque teníamos una confianza en el Señor que todo lo que necesitábamos, lo que en realidad necesitábamos, el Señor proveyó por nosotros. Y esa era una seguridad muy grande para ellos. En Proverbios 14:26 dice, en el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. Quiero repetir eso.
fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos, y su devoción es proveída para ellos. Es mi petición hoy que esa fuerte confianza llene sus corazones, que no tengan temor, que no están pensando dónde está Dios en todo esto, sino que tengan esa confianza bíblica que llene sus corazones y que miren a nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, porque su devoción hacia Él es que los lleva a ese lugar, a ese refugio seguro. Y tú puedes preguntar, pero ¿cómo yo puedo hacer que mi confianza sea más fuerte, que sea algo bíblico y no simplemente una arrogancia? Y una de las cosas que yo leí en ese versículo en Isaías dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces hay que reconsagrarnos al Señor. No tienes que estar descarrilado para rededicar tu vida al Señor. Tenemos que hacer eso diariamente. Decirle al Señor: aquí estoy, Señor. Me estoy consagrando a ti para tu propósito, para lo que tú tengas para mí. No tenemos que estar alejados de Él, sino hay que, en esta temporada, en esta etapa, y hay que mirar que todas esas palabras que el Señor necesita que nosotros estemos como regresar, arrepentirse, renovarse. Mi padre, cuando yo era chiquita, él le encantaba hacer rimas y hacía rimas de las cosas más tontas, pero él decía: la clave está en las R's. Y es como chistoso, pero yo me recordaba eso todo el tiempo. Es porque hay personas que renuevan sus votos, no tienen que esperar a que tengan una crisis en su matrimonio. Normalmente han pasado una crisis y después de eso se renuevan esos votos y están hablando hacia el futuro, que es algo que tiene esperanza. Y eso es lo que nosotros queremos hacer con el Señor. Una de las cosas que yo he estado notando durante este tiempo de cuarentena es que estamos pasando mucho tiempo con nuestras familias, ¿no es cierto? Y los esposos y esposas están aprendiendo a apreciarse más el uno al otro. Y aunque tú piensas que quisieras que más bien se encerrara en algún cuarto, pero eso va a pasar. Y yo siento que lo que el Señor está diciendo, no solo vamos a volver a nuestro primer amor, a Él, sino también a una devoción más grande, un amor más grande para nuestros esposos y nuestras familias. Yo leí una anécdota en un libro que dice la fortaleza que necesitas, y hablaba de un pastor y quería compartir un sermón que tenía el título que decía Dios reina, pero lo escribieron mal. En inglés reigns y resigns es diferente, es muy parecido. Entonces piensen en esto. Dios resignó, fue como lo escribieron. Entonces, si tú piensas que Dios se fue, vas a actuar muy diferente a un Dios reina. Entonces, tenemos que mirar que el Señor está en el trono. Él no se ha ido, Él no ha resignado, Él está mirando y está en control. Y Él te ama, y su misericordia y su compasión y su gracia están en efecto. Nosotros tenemos que dejar nuestras preocupaciones y ansiedades y viendo en quién es Él. Dice: completa paz en el cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces tenemos que mirar lo que nuestros pensamientos dan a lo que el Señor dice. Ese en tu mente, tu pensamiento, hay que saber confiar en Él. Y esta palabra guardará quiere decir apoyarse, mantenerse en Él. Yo estaba pensando en lo que nuestro perro hace. Él viene y se mete en medio de nosotros cuando nos acostamos y pone su cabeza en el otro, en uno, y los
pies, las patas hacia el otro, y Él no se preocupa de nada porque su mentalidad está en que Él confía en nosotros, que hay que mantener su mente guardada. Entonces así nosotros tenemos que apoyarnos en el Señor. Es importante conocerle, así como nuestro perro nos conoce y confía en nosotros, así también tenemos que hacer con el Señor. En Oseas 6 también, el versículo 6:3 dice, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Nosotros tenemos que estar motivados y tenemos que perseguirlo en esto. En una situación quería hablar de lo que hablé la semana pasada de Britt y mi hijo Evan. Gracias a Dios y estoy muy agradecida del Señor, primero que todo, pero a todos ustedes también que estaban orando por ella, porque el Señor responde a las oraciones y vemos día a día cómo el Señor responde a cada oración. Y cuando estamos en medio de esto, habían dos cosas que yo me aferré, y como en Timoteo decía, que esas palabras proféticas te llevan sobre las cosas que están en el presente. Entonces tenemos que saber lo que se ha declarado, lo que se ha dicho, los planes que Él tiene para nosotros. Y habían dos visiones que hubieron antes, y el papá de Britt veía a nuestro nietecito a los como 3 años, y también otra persona él había visto a ella teniendo al niño en sus brazos. Entonces, cada vez que venía ese temor o las palabras o imaginaba yo cosas, yo pensaba en eso, en esas visiones que habían tenido. El Señor nos había mostrado nuestro nietecito, que aunque no ha nacido todavía, pero habían visiones de que Él estaba ya mayor. Entonces, con eso mismo yo podía luchar con esas palabras proféticas, y después vimos esa victoria llegar, y no había nada más grande con esa fe y esa confianza bíblica de lo que Dios había dicho. Él siempre tiene victoria. Él nos prepara para algo más grande. Él nos está llamando a que regresemos y que tengamos confianza en el, que le conozcamos más cerca. Eso será nuestra fortaleza. Y eso me llega a la última parte en Isaías 30, que dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Nosotros tenemos que pensar, nosotros podemos regresar y buscar de Él, conocer más de nuestro Dios. Los que habló Daniel en 11:32, dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Este es nuestro momento. Hay que hacer cosas para Jesús. Me encanta esta confirmación que nos da el Señor en todas las áreas. Yo había comprado un devocional de Lisa Bevere, y es en ser fuerte, tener fortaleza. Y cuando lo abrí esta mañana, imagínense ustedes cuando yo veo que se llama Confianza en Cristo, y quiero declarar esto sobre mí y sobre todos los que me están escuchando. Dice, soy fuerte porque Jesús me ha dado una verdadera fuente de confianza. Soy fuerte porque Jesús me ha dado una verdadera fuente de confianza. Él es nuestro escudo, Él es nuestra confianza. Vamos a enfrentar nuestros gigantes con confianza, no por arrogancia, sino por confianza en el Señor, y Él ganará la victoria siempre en Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar ahorita por las personas que tienen ansiedad. Yo escuché a David Jeremiah decir que la ansiedad es imaginarse nuestro futuro sin Cristo. Cuando estamos ansiosos es porque vemos un futuro en el que Dios no está trabajando o que Dios se ha ido. Entonces vamos a orar.
Y yo quiero declarar sobre ustedes una bendición de conocer al Señor y ver esa verdadera fuente, no tener esa falsa confianza en el hombre o en esas fórmulas como los hijos de Esquiva. Padre, en el nombre de Jesús, que haya una liberación, Señor, y esa fortaleza en la verdad, y que esa ansiedad, ese temor, ese temblor sea reemplazado por fortaleza, que Dios está dándole a todo mundo fortaleza para poder pasar cualquier reto y salir victorioso en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Hoy es el domingo de Palmas y quería hablar de la entrada triunfal de Jesucristo entrando a Jerusalén. Y yo quiero que ustedes piensen, por ejemplo, cuando hay un campeonato nacional, si estas personas cuando fueron a su ciudad donde ellos habían llegado, entonces en las avenidas había mucha gente y tirando confeti, papel picado y celebrando y dando aplausos a estos jugadores porque han ganado y van llegando a la ciudad de origen. Y esto se ve una y otra vez. A lo mejor uno de tus equipos ha ganado un campeonato. Yo soy de Minnesota, entonces los vikingos no han podido ganar un campeonato nacional. Por lo menos 4 veces han tenido la oportunidad, pero no han ganado. Pero yo pienso que algún día en la ciudad de Minneapolis, cuando los vikingos lleguen con ese trofeo bien alto. Y esto es lo que quiero que ustedes se imaginen, porque esto es lo que se trata. Jesús estaba entrando a los clamores y los gritos y los aplausos de toda la gente, pensando que Él iba a hacer ciertas cosas que las personas creían que Él iba a hacer. Entonces, en Juan 12, este capítulo era como 6 días antes del Passover, que era en Jerusalén, y ese era el lugar donde Lázaro se había sido levantado y María y Marta, sus hermanas, habían llegado a su casa, y durante una cena María rompe un perfume muy caro y lo derrama sobre los pies de Jesús y lo seca con su cabello. Y Judas, que estaba encargado, era el tesorero de todo esto, dice: ¿por qué estás botando esto? Esto se hubiera podido vender y se le hubiera dado el dinero a los pobres. Y Jesús le dice: los pobres siempre van a estar, pero no vas a tener siempre la oportunidad de hacer algo como esto para mí antes de ir yo sacrificar mi vida para la de ustedes o por tus pecados. Entonces en la Biblia dice que las personas llegaban a ver a Jesús, multitudes venían y querían ver a Lázaro por ese milagro que él se había levantado de los muertos. Entonces cuando los fariseos veían todas estas cosas, ellos decidieron que no solo iban a tener que salir de Jesús, sino que también iban a tener que matar a Lázaro de alguna forma que pudieran. Y en el comentario que está de este versículo, en versículo 10, en la traducción La Passion, dice: la oscuridad solo puede lidiar de una forma con la verdad, y es matándola. Entonces vamos a leer las escrituras, y dice en Juan 12, del 12 al 19, dice: al siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír a Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor y el Rey de Israel. Y halló Jesús un ancillo y montó sobre él, como está escrito: la gente, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio,
Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de Él y de que se las habían hecho, y daba testimonio la gente que estaba con Él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que Él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él. Entonces, cuando miramos esto, vemos que Jesús llegó a esa ciudad en ese pollino y lo pusieron como con una corona como rey, pero fue por un día. Ellos pensaban que él iba a ser como David, que iba a matar. Pensaban que él iba a matar a los romanos de la forma que David mató a los filisteos, y pensaban que Israel iba a ser un gran reino de nuevo y que para eso venía el Mesías y que iba a matar a todos los enemigos de Israel y a liberar a Israel como una nación y establecer a Israel como una nación pudiente sobre todo el mundo. Y eso es como ellos interpretaban estas cosas en Isaías cuando se hablaba del Mesías. Entonces ellos pensaban que en realidad él era el Isaías, el Mesías prometido, y que iban a matar a todos los romanos de la forma que David había matado a Goliat y a todos los filisteos, y que todo este yugo de esclavitud iba a ser roto. Y ellos pensaban que uniéndose así en grupos, en multitudes, y comenzaban a clamar y hacer lo que sea que iban a hacer, y utilizando estas palmas y estas multitudes, pensaban que por el volumen de todas las personas y las masas de las personas y todos diciendo lo mismo, que mágicamente algo iba a suceder, que todos esos sueños se iban a hacer realidad. Es como mirando estos equipos que yo hablaba al principio. Entonces se unen como cuando alguien va a tirar un balón a un baloncesto o hacer un gol, que diciendo defensa, defensa, que por esos números que eso va a hacer que algo suceda, lo que nosotros queremos que suceda. Entonces era como que ellos estaban haciendo que esta persona iba a llegar no solo como el hijo del carpintero. Sabemos que Él ha hecho milagros, entonces lo vamos a levantar a un nivel, y nuestras declaraciones y nuestros clamores como Rey de Israel lo va a hacer algo más grande de lo que Él ya es. Y nosotros haremos esto todos, solo nosotros, y va a ser algo que nosotros tenemos el poder de hacer, de lograr. Estas personas no sabían, no entendían las escrituras, no sabían con qué estaban lidiando. La Biblia dice en referencia con esto que era como ciegos guiando ciegos. Entonces los líderes pensaban que tenían que matar a Jesús y matar a Lázaro, que tenían que parar todo esto. Ellos no entendían con qué estaban lidiando. Ellos estaban en toda esa emoción y hablando grande, pero no tenían ni idea lo que estaban diciendo. Ese mismo grupo que lo estaban declarando rey ese día, que decían Hosana, unos cuantos días después eran los que iban a estar gritando crucifíquenlo y denos a Barrabás. Entonces Jesús en realidad era rey mucho antes de esto, era el rey de reyes antes de llegar a ese momento. No era que él se estaba convirtiendo en algo que él no era, que porque las personas lo iban a hacer y porque ellos lo habían dicho que él iba a ser rey, porque ellos estaban emocionados de esto y que eso lo iba a convertir a él en algo que él no era. Habían personas que piensan que la cristiandad es de personas ignorantes, que
Jesús simplemente era un hombre, que nosotros somos los que lo hemos hecho un Dios, que lo hemos convertido en un Salvador, pero es un hombre como cualquier otra persona, y que los seguidores son los que han hecho a Jesús quien es Él, que es la iglesia quien hace a Jesús quien es, que la cristiandad, los predicadores son los que hacen Jesús. Pero yo quiero decirles la verdad, Jesús es quien es, con nosotros o sin nosotros. Él era siempre el Cristo, Él era el Rey de Reyes antes de llegar a esa ciudad y después de salir de esa ciudad. Cuando Él llegó al Gólgota y fue crucificado, Él ya era el Rey. Antes de eso, fue el Rey que fue sepultado, fue el Rey que resucitó de entre los muertos y será el Rey de Reyes por siempre y para siempre. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos sido tentados a alejarnos del Señor y hacer exactamente lo que hizo esa multitud cuando lo miraron y se dieron cuenta? Lo han arrestado, lo están golpeando, está sangrando, está atado, está débil. Este no puede ser el Mesías, este no es nuestro campeón, esto no es lo que nosotros queremos. Queremos a alguien que sea fuerte, que sea como David, que mate a gigantes, que no puede ser humillado, que sea alguien que nos eleve, que nos levante. Entonces, ese mismo nivel de emoción, entonces se dio la vuelta. Es como que, una persona puede estar aplaudiendo un momento y después estarle aullando a los otros cuando no hacen lo que esperaban, diciendo ¡bú! Y cuando no pueden hacer las cosas. Si te alaban cuando estás haciendo las cosas bien, o si la pelota no la llevas al gol, entonces te ahuyentan, dicen ¡bú! Es ese mismo tipo de personas. Cuando pensaban que Jesús era el que estaba ganando, entonces le estaban aplaudiendo. Pero cuando lo vieron atado y sangrando, entonces lo querían echar. Decían, no te queremos aquí. Entonces tú puedes ser tentado, yo puedo ser tentado cuando Jesús no hace lo que nosotros queremos que Él haga por nosotros. Cuando yo lo he convertido a Él en algo que yo imagino que Él debería hacer, o que yo siento que Él debe hacer para mi bien, y parece como que Él no tiene poder y que Él no es fuerte y que es lo opuesto y que es completamente débil. Y cuando lo miraron a Él, como no tenían esa mentalidad espiritual, no tenían idea de lo que el Señor Jesús estaba haciendo, qué fortaleza y qué tanto poder tenía Jesús en sí. Y nosotros le damos la espalda al Señor cuando no entendemos algo que sucede y pensamos que es un error poner nuestra confianza en Él. El apóstol Pablo le dijo algo a este grupo y está en Hechos capítulo 3 y les hablaba cuando miran a Jesús y le decían crucifíquenlo. Denos a Barrabás, y el apóstol Pablo decía, lo hiciste porque eran ignorantes, pero más allá de nuestra ignorancia, el Señor Jesús hizo todas las cosas que proféticamente estaban en la Biblia ya. Todas esas promesas, aunque nosotros no sepamos lo que está sucediendo, aunque no lo entendamos, el Señor está haciendo todo de acuerdo a su plan profético. Los discípulos no lo vieron, las multitudes no lo vieron, los líderes no lo vieron. Nuestra Biblia es como que está incompleta. Nuestra profecía solo revela ciertas cosas, pero estas cosas parciales es como que no valen nada. Nosotros ahora vemos cosas imperfectas, pero algún día vamos a ver todo con perfecta claridad. Así como Dios me conoce a mí completamente. En 1 Corintios 13 es el capítulo del amor. Dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará.
Cuando yo fui a la universidad, yo no sabía lo que el Señor estaba haciendo en mi vida. Yo sabía que necesitaba ir a esa universidad en 1978. Yo no sabía lo que estaba sucediendo. Yo no entendía todo, pero sabía que tenía que ir allá. Y cuando me iba a graduar, una de las cosas que me di cuenta era que el Señor me mandó allá porque era donde yo iba a conocer a mi esposa, y nos casamos 3 semanas después de que nos graduamos, pero eso no era todo. Yo no sabía lo que el Señor iba a hacer con nosotros cuando salimos en Brasil en 1984. No tenía idea lo que estaba pasando aquí. Cuando visité por primera vez en noviembre de 1991, decía, pero ¿por qué estoy acá? No sé qué tengo que hacer. Ni siquiera sé lo que sucede aquí, pero aquí estoy. He venido aquí, pero no tengo idea qué tiene el futuro para mí en esto. No puedo ver siquiera esa imagen en relación conmigo en mi vida. Entonces tenemos que entender que solo vamos a tener una parte, una imagen parcial, pero tenemos que caminar por fe. Esto requiere que constantemente tengamos confianza en el Señor Jesús. Y yo tengo que reconocer que aunque no sepa todo y tengo que reconocer que a lo mejor no voy a saber lo que está sucediendo en el momento en el que estoy viviendo. Por ahora solo vemos cosas muy imperfectamente. Solo es después que podemos mirar un análisis y podemos en realidad ver lo que el Señor nos está mostrando. Entonces yo tengo que ser humilde, y eso me protege del orgullo de pensar que yo sé todo. Estamos pasando por esta temporada y yo no sé todo, no sé por qué está sucediendo eso, no sé cuáles van a ser los resultados, yo no sé exactamente cómo las cosas van a cambiar en el futuro, yo no sé cuándo vamos a poder reunirnos como lo hacíamos antes, yo no sé nada de esto, pero no voy a tener ansiedad por esto porque sé que Jesús está en el futuro encargándose de todas estas cosas. Él ve todo, Él sabe todo, y las cosas no son a veces como nosotros las vemos o como aparecen. Las personas miraron a Cristo y veían debilidad, pero eso en realidad era fortaleza. Ellos estaban mirando solo el momento, mirando las Escrituras, y las estaban malinterpretando lo que han leído y se perdieron por su ignorancia. El quién era el Señor les dio otra oportunidad, y cuando pudieron ver la verdad podían en realidad seguir al Señor y entender completamente lo que el Señor había hecho por ellos. Yo tengo que estar contento con las cosas que tengo sin saber todo. Tenemos que pararnos hacia atrás y decir, Señor, no sé qué está sucediendo, no sé qué es lo que hay aquí, pero sí sé algunas cosas y trabajo con lo que sé. Y yo voy a mantenerme firme en esto, y yo sé que tú me vas a guiar de esto a un entendimiento mayor de toda esta temporada de mi vida. Pero no voy a dejar lo que ya he experimentado, lo que he conocido, lo que el Señor me ha revelado. No voy a dejar eso al lado y que eso sea robado de mi mano por la presión del momento. Yo me voy a aferrar a esto, y tengo que reconocer que no tengo que saber todo, sino poner mi confianza en el Señor. Y cualquier persona que piense que sabe todo, el Internet está lleno de cosas, pero ahora hay que es esto y lo otro, y esta persona analizando esto y lo otro, y eso es lo que sucede, y eso es lo que Dios está haciendo. Pero yo creo en ministerio profético, y nosotros tenemos la confianza que Dios habla hoy por medio de los que Él ha escogido para declarar y proclamar la palabra de Dios. Pero una de las cosas espirituales y las personas, las voces, ahora hay que mirar a esa escritura en 1 Corintios 13 y aceptar humildemente que solo tienen una parte, que no conocen todo, que el Señor les revelará lo que es necesario en el momento, pero el Espíritu Santo tiene que ayudarnos a entender que solo hay una partecita y el Señor nos da otra,
y comparte después lo que necesitamos para continuar caminando con fe y caminando con Él. Y finalmente, ese grupo del anticristo en este capítulo les hablaba a los fariseos. Ellos eran como el anticristo. Él los retaba, él los hacía tratar de mover de esa posición que estaban oponiéndose a lo que Dios estaba haciendo en el mundo. Y ustedes son el tipo de personas que pueden ir a los 7 mares tratando de hacer que ni siquiera viven ustedes como tienen que hacer, y miren como que esta persona sea 2 veces el diablo que son ustedes. Y cuando yo miro a los fariseos, ellos no son como líderes espirituales, sino que son como ese espíritu de anticristo que siempre estaba resistiendo a Jesús, que odiaba a Jesús y todo lo que Jesús estaba haciendo, y siempre quiere matar y destruir. Es la única respuesta que tiene Satanás, siempre es matar a los que están dando ese mensaje de verdad. Y eso es lo que ellos hacían en ese instante. Y algunas de esas cosas eran estas. Una de las cosas decía, mirad, el mundo va tras él. Entonces, no importa lo que el diablo quiera hacer, cualquier principado, poder, no importa lo que tengan carnalmente, nada puede parar a Jesús. No hay nada que pueda parar el poder del Espíritu Santo. No hay nada que pueda parar el avance del reino de Dios, ni que se está construyendo con la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán. No hay nada que lo pueda parar, gracias a Dios. Cuando miramos todas las cosas que suceden alrededor de nosotros y pensamos que porque no podemos reunirnos en nuestros edificios, que ahí se acabó el evangelio, que ya Jesús no va a trabajar, hay que pensar de nuevo. Estos no eran profetas profetizando por el Espíritu de Dios. Esta era un pánico, un temor del diablo mismo, tirando sus manos hacia arriba y decir, ya no puedo parar, ya no puedo estar en contra de Jesús porque Él está trabajando, aunque no lo veas. Él se está moviendo, aunque tú no lo puedas percibir, aunque no lo entiendas. Nada puede parar el poder del Espíritu Santo, y como Dios se mueve haciendo cada cosa que está escrito en la Biblia. Recuerden que solo fue después que los que estaban cerca de Jesús y que pasaron tanto tiempo por Él y que confesaban que Él era el Mesías, y por medio del Espíritu Santo, solo fue después que pudieron ver que las cosas que sucedieron en ese momento simplemente estaban llenando todo lo que se había profetizado, y lo pudieron ver claramente después de que todo había pasado, después que Jesús había sido llevado al cielo, y el Espíritu Santo les pudo dar ese entendimiento claro del tiempo que ellos habían vivido hasta ese momento, cuando Jesús fue coronado rey por un día, y cuando había sido pasado por Jerusalén con esas palmeras y esperando que Jesús iba a hacer cosas que no tenían nada que ver con su asignación. Era verdad que Él iba a derrotar al enemigo, pero el enemigo no era Roma, era algo mucho mayor, algo peor que Roma, y ese enemigo es el pecado. Ese pecado fue derrotado en la cruz. Jesús es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, y Él no fue coronado ese día. Él era rey mucho antes de eso. Lo que sea que tú estás persiguiendo, lo que estás siguiendo para llenar ese vacío en tu alma, es porque tú estás buscando de Jesús, pero no sabes. Ese deseo de llenar ese vacío es un regalo de Dios
para que tú lo puedas buscar, para que llegues al único que puede llenar ese vacío, y ese es Jesús. El Señor ha puesto eso en el corazón de todo hombre, toda mujer, todo joven, todo niño, ese deseo de llenar ese vacío. Entonces siempre estamos buscando una cosa y otra y tratamos de llenar ese vacío con todo lo que el mundo da, pero tenemos que darnos cuenta que nada lo puede satisfacer. No importa qué tanto te llenas en un fin de semana, el lunes estás igual de vacío y tú quieres tratar de llenarte de nuevo el viernes o el sábado. Voy a encontrar algo que llene este vacío que tengo por dentro, y movemos de cosa a cosa y vemos que eso todo es inútil. Y solo nos queda una cosa que puede satisfacer nuestra alma, y ese es el Señor Jesucristo. Entonces, mientras cerramos hoy, yo quiero animarlos a ustedes a que abran su corazón. Tu corazón tiene un espacio que está vacío, que tú estás tratando de llenar con muchas cosas, pero yo te quiero retar que pongas tu confianza y tu esperanza en Cristo para ser mejor que hizo esa multitud en Jerusalén cuando lo pusieron como rey por solo un día. Yo quiero que lo hagas tu rey de reyes en tu corazón, no solo por un día, sino por siempre, por toda tu vida, por toda la eternidad. Que ese trono que está en tu corazón, ese lugar que está vacío, que tú estás tratando de hacer llenar con otras cosas, llénalo con Cristo. Recibe a Jesús hoy como tu Señor y Salvador. Como decía la pastora Miriam antes, este es el momento de rededicarse al Señor. Los que lo conocen, volver a renovar esos votos con el Señor. Todo lo que tú has puesto tu confianza puede ser quitado. Todo en el mundo se puede acabar en un minuto. Y completamente acabar hasta quién sabe cuándo. Esta es una imagen para todos tomar seriamente y poder entender que solo en Jesús tenemos esperanza, solo en Jesús tenemos esa confianza. Oren conmigo, por favor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo a ti para recibir gracia y misericordia. Me arrepiento de todos mis pecados. Me arrepiento del pecado de idolatría, de estar buscando cosas, tratando de llenar mi corazón con cosas vacías que no pueden satisfacer. Padre, dame a Jesús. Jesús, te recibo como mi Señor y Salvador. Tú eres mi campeón. Tú eres victorioso sobre todos mis pecados, y te doy la bienvenida a mi corazón, te doy la bienvenida a mi mente, a mi vida. Tócame, Señor, libérame, hazme una nueva persona, lava completamente mis pecados, rompe la fuerza del pecado en mi vida. Te doy gracias por esto, mientras te recibo por fe, Jesús. Amén. Amén. Alabado sea el Señor, alaben al Señor. Si tú eres una persona que está abriendo su corazón a Cristo y estás viendo esto hoy, por favor déjenos saber. Queremos escuchar de ustedes, saber qué impacto está teniendo estos mensajes en tu vida, teniendo estos mensajes por el internet. Entonces queremos saber de ti, escuchar tu vida, saber lo que Dios está haciendo en tu vida. Y estamos aquí para que la palabra de Dios sea repartida por todo el mundo. Y como dijimos antes, estamos un día más cerca a estar juntos de nuevo, de llenar este edificio de nuevo. Y miramos para tener una nueva reapertura, y la clave está en el RE. Y queremos conocerles, los que estén aquí nuevos, que el Señor los bendiga, que el Señor los guarde y que el Señor los rodee con su favor como un escudo. Que el Señor bendiga nuestra nación, nuestro presidente, nuestra
gobernador, nuestro alcalde, Sammy Phillips. Y una vez más le decimos al COVID-19, el virus corona, fuera de nuestras vidas, fuera de nuestra ciudad, fuera de nuestro condado. Te echamos lejos en el nombre de Jesucristo. Señor, recibimos tu gracia, recibimos tu misericordia, recibimos salud, bendición y fortaleza en el nombre de Jesús. Amén.